Hey, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues este vídeo es de los chulos. ¿Por qué? Porque he llenado el coche, bueno, he cargado el coche hasta arriba al 100% y he ido al límite, creo. Podía haber ido un poco más al límite quizás, ¿eh? Pero bueno, ya lo veréis en el vídeo y todo lo que ha pasado. Porque aquí he hecho, lo cargué al 100% y he hecho de Valls a Castellón y de Castellón a Valls. Aquí podéis ver el mapa. ¿Qué ha pasado? Que la ida he bajado sin problema. Fuera, a la bajada hacía una media 30 grados, a la vuelta metía chicha, ¿eh? ¿Y que he probado? Pues el coche con yo, mi mujer, la niña, el perro, los bártulos detrás y nos hemos ido a Castellón. ¿Qué habrá pasado? Ahora lo veréis en el vídeo. Y después también, los que tengáis Kia y Kia eléctrico, a mí en el Kia V3 me funciona. Es un truquillo que para sacar el cargador, porque ya creo que hay bastante gente que me lo pregunta, entonces es un truquillo que va súper bien y yo de momento las veces que lo he hecho me ha funcionado. O sea que ahora lo veréis en el vídeo, nomás empezar. Y después también os enseñaré la disminución de kilómetros que hace el coche cuando enciendes el aire acondicionado o cuando lo tienes parado, para que veáis la diferencia. Y al final sacaremos un poquito la conclusión de cuántos kilómetros reales podemos hacer en autopista 120. En la vuelta hay un trozo que ya lo veréis, que no voy a 120 porque es que está lleno de camiones adelantando, pero bueno, ya veréis lo que es, ¿vale? Venga, vídeo. Vale, empezamos con el truco, a saco. Le das al botón de abrir la puerta, con las llaves en el bolsillo sobre todo, ¿eh? Se abre la puerta y entonces se desbloquea la manguera, ya puedes sacarla y colgarla. Pensar que es lo que tienes que hacer normalmente con la llave, pero y siempre con las puertas cerradas, ¿eh? Si el coche está cerrado, le das ahí y se cierra. Y ya está, bueno, se cierra, se abre y ya puedes sacar la manguera. Por cierto, ¿no estás suscrito? Pues suscríbete, que no cuesta nada. Entonces, para antes de salir el viaje, os he hecho así un poquito de vídeo de lo que vamos a encontrar. Pongo bien el asiento porque lo lleva mi mujer, enciendo. Y aquí veis que marca 570 kilómetros al 100% de carga. Y voy a prepararlo para la salida, para que veáis un poquito cómo salimos desde cero. Porque ahora tenemos que cargar el coche para irnos. Cierro la puerta y ahora ya cambio el modo de conducción al que utilizaré, que nos da 611 kilómetros. Aquí, como podéis ver, son 341 de mínima y 776 de máxima. Ahí pensar. Pues bueno, le pongo el navegador, el oficial, el de Kia, a ver qué nos marca. No sea que nos diga que tengamos que cargar a la ida. Y nada, ahora desde que ya va con Google es un pelín más inteligente. Castellón de la Plana, los kilómetros siempre hasta que no lo pones no se ponen bien, pero nada, es el trámite para que ya veáis un poquito, ¿vale? Aquí ya me dice 207 kilómetros y nos vamos. Realmente nos vamos a no Castellón de la Plana, vamos a la entrada, que hay un pabellón de exposiciones. Ahora aquí quiero que veáis la diferencia que hay cuando llevas el climatizador puesto, el aire acondicionado. Ahora lo he parado y como veis salta a 605 kilómetros y cuando lo vuelves a encender 583. Esta es la diferencia que tiene. Si tú coges al final del vídeo podéis sacar un poco de conclusiones, a ver qué os parece el consumo que marca y el que no. Los consumos yo entiendo que son combinados, que ponen mucho de carretera o mucho de ciudad y después algo de autopista. Aquí, como podéis ver, este vídeo es exclusivamente, completamente, salvo 3 kilometrillos a la ida y 3 a la vuelta, es completamente por autopista. Como podéis ver, aquí ya estamos en la autopista de camino a Castellón. Aquí creo que estábamos a unos 27 grados en el exterior. Y yo lo que os comenté en el vídeo de lo que no me gusta del Kia V3 es el tema del aire acondicionado. Sí, sé que no he puesto el de esto, ¿cómo se llama? El automático. Como podéis ver, voy a 120 en el vídeo, que me ha adelantado un coche. Ese es un térmico. Pues bueno, a este le valdrá una pasta el viaje y a mí no. Yo voy a lo que toca. Que te compres un Lambo, pues ir a 250 o más. Así que os podéis quejar todo lo que queráis. Pero bueno, lo que os estaba diciendo, lo del aire acondicionado.
cuando tú ya estás a gusto, o sea, yo aquí el coche lo tenía a 20 de temperatura, pues llega un momento que fuera hacía calor y hacía calor, que estabas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya llegas a la temperatura que quieres llegar, tú lo pones al mínimo. Entonces, si lo pones al mínimo, sigue saliendo bastante aire. El truco que encontré es activar pies, cristal y frontal, pero yo los pies ya los tenía frescos y el frontal lo tira el cristal. Yo no sé, es la manía de que siempre me lo pongo directo y sigue saliendo mucho aire. ¿Qué pasa? Que eso al final acaba molestando. Ya no sé, a ver si lo regulan un poco, y también yo espero que haciéndolo así puede gastar menos. Lo que os decía en otros vídeos, la conducción es brutal, es súper cómodo. Sobre todo yo os recomiendo que si activáis todos los sensores o todos los automáticos que pueda tener, nunca, no vayáis con sueño, porque te atontas y tienes que tomarte un buen café y estar bien despierto, que como todo, la conducción es lo importante. Y nada, y ahora aquí ya veréis que ya os pongo, aquí no pasó nada característico. Bueno, os pongo adelante algunos coches térmicos, y un eléctrico, un Tabascan, ya lo veréis en el vídeo. Entonces ya nos vamos para la exposición que teníamos ahora. Hey, pues ya hemos llegado a Castellón. Mira cuántos coches. Se está bien aquí, marca 30 grados cuando hemos llegado, o sea que hace un poco de calor. Y tengo un dilema, pero de los gordos. He llegado con el 59% de batería. Ahora os enseñaré cuántos kilómetros he hecho. ¿Qué hago? Vuelvo para casa, he gastado un 41%. ¿Me la juego y vuelvo para casa con la carga que queda o qué? Mira, os voy a enseñar lo que hemos hecho. Aquí lo podéis ver. Hemos hecho 205 kilómetros en 2 horas, un consumo de 16,7, el aire acondicionado puesto a tope. Aquí a la sombra llevamos un rato ya, y marca 29 grados, o sea, hacía calorcillo. Y nada, estoy con el dilema de que ¿qué hago? ¿Vuelvo para casa sin cargar? ¿Me la juego 410 kilómetros o paro cargar? Tengo un as en la manga, que si vuelvo y veo que va justo, en Tarragona tengo la low cost para cargar, porque esa la conozco bien. Aquí en Castellón he mirado y había poca cosa, ahora lo miraré bien, pero está complicada. No sé, ¿qué haríais vosotros? Yo lo veréis al final del vídeo, a ver qué ha pasado, pero creo que me la jugaré. A la mujer no le diré nada, porque si no me va a decir que cargue sí o sí. Así que mira, aquí lo podéis ver, que marca el 59% de batería. Y a ver si lo puedo poner aquí en la pantalla. Ya no me acuerdo cómo iba. Aquí, ¿veis? 59%. Y esto, la pantalla chulos aquí. Vale, pues mira. Bueno, ahora me está diciendo consumo de ahora, que no es real. ¿Cómo lo veis? He puesto los mapas que hay aquí cerca y a ver, hay un montón. El de Iberdrola no va, pero claro, es que son de 7, 22, 7 kilovatios, 11, mira, 60, pero es que no sé, yo creo que me la jugaré y miraré de volver a casa directo. ¿Vosotros qué creéis que pasará? Eso sí, a lo mejor... por cierto, en el viaje, eso que ahora dicen que cuando vas con un térmico vas adelantando los coches, ahora mira, os pondré el vídeo de todos los que... Bueno, de todos no, de muchos que he adelantado yo, y yo pongo 120, yo voy a 120 porque además no se puede ir, ¿o no? Porque hay de radares un montón. Ahora que vas tranquilo y eso, y te avisa todo, de radares hay, pero para aburrir. Es que no te los acabas. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Volveré o no volveré? Vale, ahora le voy a decir que quiero ir a casa, a ver qué me marca, pero creo que me marca una parada. Mira, le voy a decir a casa. Calcula. Sí, me pone 20 minutos del 28. Dice que a mitad del camino... La guía de ruta comenzará ahora. No sé, me dice que a mitad de camino será el 28 de carga,
no puede ser. Bueno, me la juego. Que pase lo que el Electrón quiera, porque no sé, intentaré ir un poco más tranquilo. Pero el aire acondicionado lo tengo que poner sí o sí, porque voy con el perro, la niña y la mujer y no es plan. Aparte es que hay que ir cómodo. A ver qué pasa. Ahora pondremos el vídeo de la ruta a ver dónde he parado o he llegado a casa clavado. Bueno, y aquí ya nos ha tosido mucho, pero bueno, aquí es la exposición que íbamos, que está llena de coches, solo vi a 2 eléctricos, hicimos lo que tenemos que hacer, no, esta vez no ganamos, quedamos segundos, pero bueno, de eso se trata. Entonces aquí en Castellón una cosa que no había visto realmente, mira que me he movido, es que tienen tranvías pero con ruedas, o sea, son autobuses que llevan las barras encima y esa es la estación, nada, poca cosa más, Y ya volviendo para casa, le pongo la conducción eco, me dice 284 kilómetros, pensar que en teoría hay 207. ¿Llegaremos o no llegaremos? Porque la mínima, si la podéis ver, no sé cuánto era, no la veo ahora, pero bueno, que la mínima no llega, con la mínima no llegamos. Así que aquí nos recomienda que carguemos a mitad de camino, pero paso de él y nos vamos. Y ya de camino de vuelta, pues bueno, pues en el viaje de vuelta es lo que os decía, tienes un poco el toque ese de que no vas a llegar a sitio, que no es como, yo qué sé, los que venimos de gasolina, supongo que este toque lo llevamos muchos años encima, pero realmente es de vez en cuando te la tienes que jugar, mejor jugártela en condiciones que sabes que te lo puedes jugar, que no un día porque sí lo tienes que hacer. Así que yo os recomiendo que si tenéis eléctrico, en algún viaje así que sepas que tienes un punto intermedio que seguro que podrás cargar, que en mi caso era la low cost de Tarragona, que realmente tendría que haber una en cada ciudad de España, porque eso es lo mejor que hay. Y ahora no hace mucho vi algo parecido, pero no sé, ya lo miraré bien. Y después tengo a mi amigo Luis que está recorriendo Europa y es lo que me dice, y me pasan las fotos que veis todos las electrolineras que hay por toda Europa. Aquí en España parece que no sabemos ni lo que es, y ahí también pasa que no hay ni una caravana, o sea que eso que sale por los medios, por un día que hay una caravana en un sitio hay 20 en las gasolineras. Pues bueno, ya seguimos con el viaje, podréis ver un poquito lo que marca. A pensar que aquí, si miráis la velocidad, no voy a 120 porque era una zona que había muchos camiones y íbamos charlando, y como había camiones tampoco me puse 120, y así también, como estaba un poco acojonado, fui un ratillo que iba a 115, 117, pero al final del vídeo veréis si se puede o no se puede. No, es una sorpresa. Ya lo veréis. Vale, y hay un momento que hay un umbral, que es el umbral que te quita el miedo ya, y es que veis el mínimo, ahí debajo de los 194 ya me pone 123, entonces el GPS marca 123, así que es ese momento que dices, llegaré, pero bueno, nunca se sabe, Vale, y luego el momento estelar. Tú tienes toda la confianza que puedas tener y todo lo que quieras, pero el coche te ayuda a que te cagues, a que tengas miedo de no cargar. Entonces, claro, yo he pasado de él, yo ya no le he hecho caso. Entonces, vas en el coche y llega el momento que te la lía. Y a mi mujer no le había dicho nada. Pero bueno, porque ella pensaba que íbamos a cargar en algún lado y pasó lo que tenía que pasar. Pero bueno. ¿Qué pasa? Te lo dije ella, te lo dije yo, Me cago en nena. Que no. Que sí. Me he cagat. Ay, madre mía. ¿Y con qué? Dale lo que yo. Ay, mía. Que llegamos a casa. Ay. Ay, mira, ya he vuelto a subir al 21. Ya está. Se ha recargado solo. Ya está. Bueno, y como habéis visto en el vídeo, quedaban nada, 17 kilómetros para llegar. Pues aquí lo veis. A ver, que pongo un poco el zoom, se pueda ver bien. Que hemos hecho 409 kilómetros, bueno, 410, que son 400 metros. En 4 horas, a un consumo medio de 16,5. Ahí el consumo, en teoría, hay que restarle la regeneración, que no
que no la cuenta aquí y la suma toda, o sea que no, ya sabemos más o menos lo que da. Y nada, ahora lo pongo a cargar un ratito y mañana le meto la chicha con las placas. Por cierto, este viaje, ahora os pondré, a ver que tengo aquí un móvil, os pongo aquí la pantalla para que veamos lo que me ha costado, porque aquí cargué bastante de placa, pero también tuve que cargar de compañía para que esta noche, para dejarlo la noche que llegue al 100% de carga. Entonces, ahora lo podremos ver, a ver aquí. Pum, pum, pum. Cargó. Mira, ha costado 4,13 €. Ir a Castellón y volver. 409. Esos son... ¿Cuántos euros son al kilómetro? Muy poquito. A ver si lo haces con un térmico. Y como resumen, que una cosa es lo que marca el coche cuando sales de casa y te vas a hacer autopista. ¿Qué pasa? Que te marca todos los kilómetros a tope, así que es lo normal. Pero claro, él se piensa que vas a hacer lo que haces cada día, de ir a la ciudad, moverte, ir a buscar a la niña, vuelves, o sea, vas a comprar y para casa. ¿Qué pasa? Que cuando haces una tirada larga, ¿qué dato es el bueno? Hay el tope, o sea, que yo creo que debe ser... viviendo yo en un lugar llano que no pasas de 20 km hora, que puedes hacer 700 kilómetros. Después 1, 2, 3. Después tienes la media que te da en modo eco, que también yo creo que es un pelín elevado, y después está la mínima, que la mínima es si tú le metes caña al coche, o sea, lo que el coche con un mal uso te puede llegar a dar. ¿Qué pasa? Aquí, como habéis visto en el vídeo, la mínima no es real y la máxima tampoco es real. Yo lo que haría, si vais a hacer autopista con este coche, es hacer una media entre la mínima y la que te marca cuando pones el botón de eco. Así puedes saber un poquito más o menos los kilómetros que haces. También pensar que yo cuando fui a Andorra, los kilómetros de la ida eran un poco más y gasté un poco menos. ¿Por qué? Porque era carretera. Que si veis un vídeo que os dice los kilómetros que hace un coche y no se mete en una autopista al 100%, no os lo creáis, porque no es verdad. Y si lo dice, que lo diga. Oye, mira, esta media está sacada yendo por carretera, yendo por donde tienes que ir. Pero bueno, ya sabéis un poco más. Y como siempre, si no os gusta el coche eléctrico, no te lo compres. Mejor, quédate el térmico, porque al final, si todos tenéis eléctricos, os va a salir todo más caro. Y de momento nos sale muy bien de precio. Así que a disfrutar. Venga.